El Holocausto revela al mundo el horror antisemita en su forma más extrema. Le sigue una fase de análisis y transformaciones geopolíticas que son esperanzadoras, pero también hay nuevos motivos de preocupación. A finales de enero de 1945, en su avance hacia Berlín, la división número 100 del Ejército Rojo descubre casualmente, cerca del frente oriental Auschwitz-Birkenau, el mayor campo de concentración y exterminio del denominado Tercer Reich. Durante la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de personas, definidas por los nazis como judíos y judías, fueron perseguidas, deshumanizadas y asesinadas en fusilamientos masivos o cámaras de gas. Mataron a 2/3 de los judíos europeos. Hubo sobrevivientes, ciertamente, pero todos perdieron familiares. Familias enteras quedaron desmembradas. Muchos gobiernos reconocieron de mala gana que el sufrimiento de los judíos alcanzó una dimensión distinta al sufrimiento del resto de la población. La mayoría de los que sobrevivieron no recuerdan el retorno con nostalgia. No fueron recibidos con los brazos abiertos. Está la historia de mi padre, que fue liberado en mayo de 1945 del campo de concentración y regresó a su ciudad natal cerca de Auschwitz. Él me contó, tuvimos que defendernos. Tuvimos que defendernos porque muchos polacos querían nuestras viviendas. Se habían apropiado de ellas y decían, ¿cómo? ¿Hay judíos que han sobrevivido y están regresando? Son frecuentes historias como esta. Tras la guerra, 240.000 sobrevivientes del Holocausto retornan a sus ciudades y aldeas natales en Polonia. En 1939, vivían en Polonia 3,5 millones de judíos. En Kielce vivían antes de la guerra 24.000 judíos. Apenas 200 de ellos regresan a Kielce, menos del 1%. Al encontrar sus casas ocupadas por polacos, 160 son alojados en un edificio que pone a su disposición una organización judía. Allí debían empezar una nueva vida. Pero apenas un mes después de instalarse, comienza a correr por la ciudad el rumor de que los judíos tienen a un niño atrapado en el edificio. Supuestamente, habrían secuestrado al niño para extraerle sangre, que necesitarían después de su larga estadía en los campos de la muerte. La familia del niño informó a sus colegas, pues toda la familia Blaszczyk trabajaba en una fábrica de Ludwikow. Los trabajadores se sumaron a la multitud y marcharon después del almuerzo, alrededor de las 12 hacia Planty. Así comenzó el pogromo de Kielce. Una de las residentes cuenta: Vi cómo le dispararon a una mujer a bocajarro y cómo cayó del balcón. Después tiraban a la gente al agua y los mataban a golpes con palos en el río. El rumor que corría por Kielce no era más que el resurgir de las calumnias de sangre. En la antigüedad, se acusaba a los judíos de sacrificar niños para utilizar su sangre en ritos religiosos. En la Edad Media, reaparece esa calumnia en forma de mito cristiano, que es reciclado por la Rusia zarista primero y por los nazis después. Así es como las calumnias de sangre han pervivido durante siglos. De distintas maneras, es decir, tras las calumnias de las que hablamos aquí, siempre hubo motivos económicos para justificar el asesinato. Siempre son el móvil, como por ejemplo en el caso del banquero de Norwich. También ahí son evidentes los motivos económicos.
En el pogromo de Kielce murieron 42 judíos y 80 resultaron heridos. La brutalidad del pogromo arrebata a muchos judíos la esperanza de poder empezar una nueva vida en Polonia tras el fin de la ocupación nazi. Los polacos no eran menos antisemitas al terminar la guerra. Muchos se habían adueñado de propiedades judías. No había tanto para compartir. Por eso se consideraba a todo el que retornaba como un competidor. En realidad no querían quedarse allí. Quizás tampoco querían vivir en un régimen comunista. Pero ¿a dónde ir? ¿A Israel? No, todavía no existía Israel. Los británicos sellaron las puertas de Palestina y no dejaban entrar a nadie de manera legal. Los estadounidenses tenían leyes migratorias muy estrictas, así como algunos sobrevivientes judíos del este de Europa vinieron precisamente a Alemania. Los sobrevivientes de los campos de concentración fueron calificados como desplazados. Así surgió en el centro de Europa un problema humanitario con 200.000 o 300.000 judíos que decían: no queremos ni podemos regresar de ninguna manera a Alemania o a Polonia. Para ellos era un cementerio. Muchos se acordaron de que un primo, un hermano o un sobrino había tenido la feliz idea de irse a Palestina entre las dos guerras mundiales. ¿Qué hacer con esas personas que han sufrido lo inimaginable? La ONU reconoció entonces, y me parece que también la opinión pública mundial, que no se les podía negar una petición elemental. Tener nuevamente una patria que les diera una ciudadanía. Muchos de los judíos sobrevivientes marchan entonces a Palestina. Quieren unirse a los 600.000 judíos que ya viven en Palestina y que ya han sentado la piedra angular de un nuevo Estado, con infraestructuras, instituciones y universidades. La fundación de un Estado que les sirva de refugio da a la lucha de los judíos que llegan al país desde finales del siglo XIX la legitimación moral necesaria. El 29 de noviembre de 1947, la Asamblea General de la ONU aprueba una resolución que prevé la división de la región bajo mandato británico en un Estado árabe y un Estado judío. La ONU encarga la tarea a los británicos, que están todavía en el país. Pero los árabes rechazan una división que están dispuestos a impedir con las armas. Los británicos aceleran su retirada y el 14 de mayo de 1948, el primer ministro, David Ben-Gurión, proclama la fundación del Estado de Israel. Eso fue para el pueblo judío un giro copernicano. Un giro que afectó tanto a la naturaleza del antisemitismo como a la manera de experimentarlo y percibirlo. El trauma causado a los judíos en el siglo XX los llevó a creer que al menos aquí no se podrían cambiar las leyes, porque se trataba de un país para los judíos. Poco después de la declaración de independencia de Israel, los vecinos árabes le declaran la guerra al Estado judío y empiezan a ver a su propia población judía con otros ojos. Los judíos de Irak y Yemen son las primeras víctimas de un antisemitismo que toma como pretexto la fundación del Estado de Israel. En el transcurso de 2 años, casi todos abandonan sus países, después de que les fuera retirada la ciudadanía. Tuvimos que abandonar nuestro país como criminales.
Los judíos no se atrevían a salir a la calle. Todos comprendimos que no podríamos seguir viviendo aquí. En el caso de los judíos que huyeron de los estados árabes, el detonante fue la guerra de independencia. Pero ya antes había ejemplos de violencia contra judíos en los estados árabes. En realidad es una historia muy larga. En 1948 vivían unos 850.000 judíos en los países árabes. Mientras que en el continente europeo la mayor comunidad judía, con 2 millones de personas, vivía en la Unión Soviética. Estaban representados en todas las capas sociales. Algunos formaban parte de la élite cultural y política. Y como gozaban de protección individual, debido a su labor prosoviética, les resultó casi imposible conservar su identidad judía. El 4 de octubre de 1948, Golda Meir fue nombrada embajadora de Israel en Moscú. A principios del siglo XX, huyó con sus padres de los pogromos de la Rusia zarista. La Unión Soviética es el primer país que reconoce al Estado judío. En las calles de Moscú, decenas de miles de judíos vitorean a Golda Meir, con lemas como «El pueblo judío vive», pero para Stalin se trata de una exhibición demasiado ostentosa de un nacionalismo judío. Golda Meir fue recibida con entusiasmo y júbilo durante su visita a la sinagoga de Moscú. Probablemente esto atemorizó a los soviéticos. Tenían la sensación de que la comunidad judía se reconocía en ese recién fundado Estado de Israel. A partir de ahí hubo un giro antisemita en la política soviética. 2 meses después, Stalin ordena la liquidación del Comité Antifascista Judío, tras haber ordenado el asesinato de su presidente, Solomon Michols. Stalin teme que peligre el compromiso con el comunismo y combate por ello todas las religiones, estableciendo la identidad eslava como piedra angular. Se prohíben los diarios, las editoriales y los teatros judíos. Y Stalin orquesta públicamente la detención de miles de judíos. Por primera vez, después del Holocausto, hay en Europa un gobierno que practica una campaña abierta de antisemitismo estatal. En 1952, Stalin quiere imponer su doctrina a la República Checoslovaca y deshacerse del entonces Gobierno de Praga. El 20 de noviembre comienza el proceso contra 14 miembros del Partido Comunista acusados de conspiración. 11 de los acusados son judíos. Entre ellos está también Rudolf Slansky, el secretario general del Partido Comunista. En el proceso de Praga contra Slansky, los soviéticos echaron mano del viejo imaginario antisemita de que el judío es un traidor por necesidad. Slansky fue presentado como un secuaz del sionismo. Kdo prováděl tyto akce? Akce byly prováděny za pomoc sionistické organizace, řízeny byly z Izraelu. Simon Lorenstein fue el último testigo llamado a declarar e inventa una historia. Líderes sionistas tendrían el cometido de destruir el bloque soviético para llegar a controlar el mundo desde una base militar secreta. La calumnia del complot judío mundial empleada por la Rusia zarista y que se apropió luego el nacionalsocialismo alemán es ahora reciclada por Stalin como una conspiración sionista. 6 semanas más tarde, Stalin escenifica en Moscú un proceso espectacular, el denominado complot de las batas blancas. Un grupo de médicos del Kremlin, casi todos judíos, son acusados de intentar envenenar a altos líderes comunistas por orden del Congreso Mundial Judío. Stalin muere 3 meses después.
El régimen soviético implementa un giro antisemita con el fin de consolidar su poder y asegurarse el respaldo de las masas. Se reactiva el instrumento político del antisemitismo funcional, muchos siglos después de ver la luz. El adjetivo funcional con el que se califica al antisemitismo permite entender por qué esa doctrina del odio ha perdurado tanto tiempo. Explica que el antisemitismo sirva en diferentes contextos a personas que odian realmente a los judíos, o a las que les conviene odiar a los judíos, o al menos dar la impresión de que tienen una postura de rechazo. Como demostró Hannah Arendt, los regímenes totalitarios tienen siempre que movilizar a las masas a favor o en contra de algo, pero es más fácil en contra de algo. Al igual que en la Unión Soviética, los líderes políticos del mundo árabe nombran a los enemigos internos para consolidar su poder. El antisemitismo funcional es un instrumento de esa estrategia. El 14 de noviembre de 1954, Jamal Abdel Nasser se convierte en jefe de Estado de Egipto. Tras consolidar su poder, aúna al mundo árabe bajo su liderazgo y se convierte en su portavoz indiscutido. El antisemitismo moderno alcanza en pocos años una nueva dimensión en el mundo árabe. El nacionalismo árabe tiene su cuna en Egipto. Nasser desarrolló una gran admiración por el nacionalismo europeo en general y por el nacionalismo alemán en particular. Veía en ello una vía para restablecer la identidad árabe, el orgullo árabe y el futuro árabe. Su política y sus proclamas de odio contra el Estado judío, contra el denominado sistema sionista, son expresión de la lucha de poder. Se trata más bien de objetivos políticos que una cuestión de purismo. Israel y los judíos centran los discursos de Nasser, quien los denomina el obstáculo que impide un mundo árabe unido. En Egipto son presentados como quinta columna y causa de la miseria del país. Vuelve a circular así una calumnia de 2000 años de antigüedad. En Alejandría se acusó a los judíos en el año 38 después de Cristo de que Egipto cayera primero en manos de los persas, después de los griegos y finalmente de los romanos. El fracaso necesita de una explicación. Y para ello se esfuerzan por encontrar un modelo que puede ser racional o irracional. Se dice, por ejemplo, hemos fracasado porque los judíos dominan el mundo, porque Estados Unidos está al servicio de Israel, porque la prensa y los medios están en manos judías. Para divulgar la narrativa de la conspiración judía, también el hermano de Nasser utiliza los protocolos de los sabios de Sión, el panfleto antisemita más vendido en el mundo. Imprime una nueva edición y la publica en el mundo árabe. Me sorprendió encontrar en un bazar del Cairo la versión actualizada de Los protocolos de los sabios de Sión en árabe. Me dejó estupefacto encontrar en el Cairo ese panfleto emitido en la Rusia zarista y modernizado luego por Goebbels.
La historia tiene efectos en la psicología del ser humano. En las guerras en las que los países musulmanes atacaron a Israel e Israel salió victorioso, Israel ya no aparece como país débil, sino fuerte. Eso puede desencadenar determinadas reacciones psicológicas. Pero, ¿cómo explicar que los judíos sean vistos como inferiores en la tradición árabe, aunque la realidad muestra que eso no puede ser? Para muchos, entonces, la explicación lógica está en la conspiración. También los islamistas radicales propagan la idea de un complot judío. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gran muftí de Jerusalén, un aliado del régimen nazi, divulga ese mito en la radio árabe. Los Hermanos Musulmanes, el mayor movimiento islamista radical existente, sigue propagando esa idea en 1954, radicalizando aún más el discurso. El autor fue Sayyid Qutb, el influyente ideólogo de la organización. Está considerado el teórico de la yihad armada y es autor del libro Nuestra lucha contra los judíos. Para Sayyid Qutb, el elemento contaminante judío está en la sangre. Por eso deberían ser aniquilados y no podrían ser redimidos, convertidos o asimilados. Cuando él dice que los judíos son diabólicos en su esencia, no quiere decir que todos los judíos sean malvados, sino que todo lo malvado es judío. Los judíos son culpables de los problemas del Islam porque conspiran de todas las maneras posibles contra el Islam, por ejemplo, instrumentalizando el cristianismo. Eso es fundamental en el pensamiento radical islamista. Qutb influyó en muchos islamistas radicales. Osama Bin Laden y Al-Qaeda, Hassan al-Turabi en Sudán, Ahmad Yassin, el fundador de Hamas, y Hassan Nasrallah de Hezbollah. Qutb influyó en todos ellos. En 1956, después de que Egipto nacionalizara el Canal de Suez, estalló el conflicto entre Egipto de un lado e Israel, Reino Unido y Francia del otro. Los judíos egipcios son declarados enemigos del Estado. En las mezquitas se asegura mediante órdenes oficiales de que serán expulsados pronto del país. Son expropiados, les retiran la ciudadanía y tienen que abandonar el país. En los próximos 15 años, gran parte de la población judía abandona Argelia, Túnez y la mayoría de los países del mundo árabe musulmán en los que vivieron durante siglos o incluso milenios. La discriminación, la intimidación y la violencia no son las únicas causas de la salida del país, pero sí las fundamentales. Esos países carecen ya de comunidad judía. Sin embargo, crece el antisemitismo. Cuando se sataniza al judío, cuando lo declaran la raíz de todos los males, se vuelve entonces tan invisible como Satanás. El judío no es algo visible a lo que se pueda apuntar con el dedo. El judío es un concepto, no una persona. En los países árabes musulmanes, el antisemitismo sin judíos es parte integral de la opinión pública. Esto llega tan lejos que es tolerado y visibilizado en programas de televisión. Existe incluso en los programas de cámara oculta, donde los famosos creen que participan en un programa con judíos israelíes. Allí, el antisemitismo ya no es un tabú, solo que está aceptado y forma parte del entretenimiento. الإعداد ما حكى لك إن هذا تلفزيون إسرائيلي؟ لا ولكن هو إيه المشكلة؟ حضرتك مين؟ حضرتك معاك بطاقة؟ ده مصري ولا إيه؟ أنا موجود في بلد. بلد أنت جاي منين يعني؟ حميرتي ولا ما حميرتي؟ أنت مين؟ يا محمود أنت مين؟ يا محمود أنت مين؟ أنا شايف حوارك أنت يا محمود إحنا الحكم بعد المداولة على فكرة. إحنا الحكم بعد المداولة. حرام عليك يا ضربت قبل كده أصلا أنا ضربت قبل كده. El fenómeno de la hostilidad hacia los judíos en países en los que no hay judíos no es nada nuevo. إحنا الحكم بعد المزاولة. إحنا كلنا مصريين
El antijudaísmo no va solo contra los verdaderos judíos, no va contra los judíos de carne y hueso. Se trata más bien de un sistema de pensamiento basado en un odio muy específico. El judío ocupa ahí el lugar de cualquier pueblo odiado, o simplemente representa las hostilidades contra todos y contra todo. A mediados de los años 50, los judíos constituían el 0.005% de la población mundial. Un tercio, 3.5 millones, viven en Europa. Israel tiene cerca de 1.6 millones de habitantes. En Estados Unidos vive entre tanto más de la mitad de la población judía, casi 7 millones. Aunque en Estados Unidos los judíos son libres y gozan de igualdad de derechos, en algunas instituciones se ha establecido un claro racismo antisemita. La mayoría de las grandes universidades de Estados Unidos intentaron limitar el número de estudiantes judíos entre los años 1920 y 1960. Implementaron cuotas para que las universidades fueran instituciones mayoritariamente blancas, anglosajonas y protestantes. Philip Roth estudió a mediados de los años 50 en la Universidad Rutgers de Newark. Y aunque aquella cuota no le gustara, no le impidió manifestar orgullo por su identidad, que era al mismo tiempo judía y estadounidense. Los niños judíos de mi generación y yo crecimos con la maravillosa sensación de que ninguno de nosotros tenía menos derechos que los demás estadounidenses. Nuestros abuelos fueron arrancados de su Gestalt. Cuando intenté reconstruir los pormenores de nuestra existencia antes de Estados Unidos, me topé con una amnesia intencionada que no profesaba solo mi familia. Pero hubo un suceso que despertó en muchos judíos estadounidenses la memoria del antisemitismo. In Jerusalem, the trial of Adolf Eichmann begins. En 1961, el proceso contra Adolf Eichmann en Jerusalén causa gran revuelo internacional. El oficial de las SS es considerado uno de los responsables del exterminio masivo de los judíos, la denominada solución final durante la Segunda Guerra Mundial. Muchos sobrevivientes prestan testimonio. Es el primer juicio por crímenes de guerra contra el pueblo judío. En el marco del juicio de Eichmann, muchos judíos de Estados Unidos se vieron confrontados por primera vez con la dimensión de todo el horror vivido en Europa bajo la dictadura nazi. Eso originó un judaísmo muy militante. Surgieron nuevos grupos extremadamente militantes como la Liga de Defensa Judía que dijeron nunca más. En los años 50 y 60 hubo judíos famosos y activistas que participaron en el movimiento por los derechos civiles. La denominada alianza entre comunidades negras y judías era muy fuerte. Hubo una fase larga en la que los judíos y los afroamericanos lucharon juntos en Estados Unidos por los derechos civiles. No solo los negros eran maltratados y asesinados por el Ku Klux Klan y la policía de los estados sureños, también los judíos. Por eso la cooperación fue enorme. Les antisémites voient des juifs partout. Moi, j'aimerais bien voir des antisémites, mais je ne les vois pas, car ce n'est pas à la mode aujourd'hui être antisémite. Los años 60 son un momento de cambio, tanto en Estados Unidos como en Francia. Muchas novelas, películas y debates televisivos se centran en el antisemitismo y su pasado. Vous serez ému jusqu'aux larmes par ce film, qui raconte une histoire vraie, l'histoire d'une bouleversante amitié entre un enfant juif et un vieillard antisémite. 30 000 personnes déjà ont acheté ce livre. C'est pourtant lundi seulement que le prix Goncourt sera décerné officiellement à André Schwarzbart.
Una novela incisiva cuenta la historia del antisemitismo desde la Edad Media a partir de una crónica familiar. El antisemitismo pareció enmudecer. De repente se hizo una especie de silencio. El antisemitismo oficial desapareció. Nadie se hubiera atrevido a decir muerte a los judíos como antes de la guerra, pues la gente había sido testigo de la muerte de tantos judíos, de manera que se tuvo mucho cuidado durante toda una generación. En los años 60, ese fenómeno se analiza e investiga también en las universidades. Desde Hannah Arendt hasta Stanley Milgram, sociólogos, psicólogos y filósofos investigan los mecanismos universales del odio. La necesidad de explicar ese fenómeno es enorme y va acompañada de cierta modestia. La gente sabe exactamente que, si bien pueden arrojar algo de luz sobre el problema, no lo pueden explicar completamente. Desde el fin de la guerra, el historiador Jules Isaac publica varios libros sobre la génesis del antisemitismo. A principios de los años 60, goza de gran influencia internacional sobre la percepción de los judíos. On me dira, pourquoi vous tournez du côté de l'antisémitisme religieux chrétien qui ne joue plus de nos jours qu'un rôle secondaire? Pourquoi? Parce que je suis historien habitué à considérer de tels problèmes dans toute l'ampleur de leur durée et non pas dans l'instant présent passager, éphémère. L'enquête historique m'a révélé que la racine la plus profonde de l'antisémitisme était un certain enseignement traditionnel chrétien qui s'est exercé pendant près de 2000 ans, de génération en génération, pendant des siècles, par des milliers de voix. El 13 de junio de 1960, el Papa Juan XXIII le concede una audiencia a Jules Isaac. Jules Isaac le dijo al Papa que los cristianos no pueden negar ni ignorar que en estados cristianos los judíos eran perseguidos. En esa audiencia, el Papa le aseguró que podían tener algo más que esperanzas. 2 años más tarde, el 11 de octubre de 1962, inaugura en Roma el Concilio Vaticano II, en el que participan 2.300 obispos de todo el mundo. Su propósito, evaluar el nuevo papel de la Iglesia en el mundo moderno. Entre sus objetivos está el redefinir la relación entre el cristianismo y el judaísmo. Yo era un joven seminarista cuando viajé a Roma para participar en la última sesión. Esa idea era indispensable para restablecer una visión positiva del pueblo judío y del judaísmo. La mentalidad cristiana está cargada de demonios. Esa mentalidad tiene que ser erradicada. Es el veneno de cualquier religión. El Papa exigió que se eliminara de la liturgia y del catecismo la noción de pérfido judío. En octubre de 1965, tras 3 años de debate, se aprueba una declaración. ¿Cómo podría no reconocerse que una tradición religiosa tan divulgada, consagrada y poderosa estaba reevaluando su pasado e intentara decir,
Puedo seguir existiendo, aun cuando yo misma denuncie esa importante fase de mi existencia. Tras 2000 años de historia, la Iglesia rompe oficialmente con el antijudaísmo. 25 años después de la Shoah, muchos europeos empiezan a creer que el odio hacia los judíos es cosa del pasado. Desde 1945 hasta 1970 se tuvo la sensación de que eso había acabado. El antisemitismo remitió y tal vez incluso llegó a desaparecer. Pero luego resultó que no era así. En 1970, organizaciones terroristas y movimientos de extrema izquierda perpetran una serie de atentados en Alemania. Siempre hubo continuidad y rupturas en el antisemitismo. Pero también hubo el antisemitismo de izquierda. Con frecuencia se olvida una ola de atentados en los años posteriores. En 1970 hubo un atentado contra una residencia de ancianos en Múnich, en el que murieron algunos sobrevivientes del Holocausto. Esos atentados convierten a los judíos en blancos potenciales en la lucha por la causa palestina. Si antisemitismo significa imaginarse el poder de los judíos, exagerarlo y entenderlo como un desafío primario que debe ser superado para garantizar el bienestar de la comunidad propia y del mundo, entonces Israel representa un capítulo muy especial de esa historia. En parte de los movimientos de extrema derecha de Europa, pero también de las corrientes radicales de izquierda, se propaga un antisionismo radical que se confunde con los límites del antisemitismo. El antisemitismo de izquierda no desapareció del todo tras la Segunda Guerra Mundial. Sino que vivió un renacer en el marco del conflicto israelí-palestino, en el que se presenta a los judíos nuevamente como opresores. No obstante, considero importante decir que una parte de los radicales de izquierda no son antisemitas. Los trotskistas y maoístas nunca fueron antisemitas. El 30 de agosto se celebra en Lima, Perú, la Conferencia de Ministros de Exteriores de los 77 estados no alineados, desde Yemen hasta Sri Lanka y desde Cuba hasta el Congo. A pesar de la diferencia de opiniones, el sionismo es condenado como una amenaza considerable para la paz mundial. Esa retórica tercermundista o revolucionaria presenta a Israel, no siempre, pero en algunos casos, como cómplice del imperialismo, como un país fascista y racista, forjando así una imagen completamente negativa. Eso comienza con la Unión Soviética, pero se produce luego en gobiernos revolucionarios que encuentran aquí, precisamente, lo que algunas sociedades o sus dirigentes necesitan con urgencia para restar importancia a las críticas e impugnaciones. Un chivo expiatorio. El 10 de noviembre de 1975 se aprueba una resolución contra el sionismo por iniciativa de Europa del Este y las naciones árabes. En dicha resolución, la Asamblea General de la ONU, cuyo secretario general era el austríaco Kurt Waldheim, exoficial del ejército nazi, declara al sionismo como una forma de racismo. Esa resolución de la ONU fue anulada en 1991, pero la asociación entre sionismo-racismo ya es un hecho que parece consagrado. El antisionismo se convierte así en una nueva forma de antisemitismo. Unos lo defienden con el pretexto del antirracismo, otros hacen gala de defender los derechos humanos.
¿Por qué se equipara el sionismo con el racismo? Porque es sabido que el racismo es algo malo, y nuestro deber moral es hacerle frente al racismo. Puedo criticar a Israel, puedo decir algo en contra de Israel. Puedo incluso hacer algo en contra de Israel. Eso no tiene nada que ver con antisemitismo. Es cierto, cualquiera puede criticar a Israel, eso está claro. Pero en el momento en que se recurre a clichés antijudíos, en ese momento se cierra un círculo y se utiliza de nuevo una imagen contra los judíos, tal y como lo conocemos desde hace décadas o desde hace siglos. Seguramente hay personas que consideran aplastante el poder de Israel. Podría poner como ejemplo a un palestino que viva en Cisjordania o en la Franja de Gaza. Para esas personas, la idea de que Israel o los judíos sean el mayor problema del mundo no es necesariamente antisemita, sino que es comprensible desde el punto de vista de las circunstancias en que viven. Pero es algo completamente distinto que sean millones de personas las que piensen que Israel es el mayor problema para el mundo. Un ignoble attentat raciste a été commis aujourd'hui en fin d'après-midi à Paris. Il s'agit d'une bombe qui a été placée un peu avant 19h devant la synagogue de cette petite rue du 16e arrondissement. Pour la première fois depuis la fin de la guerre, on a assassiné des Français parce qu'ils étaient juifs. A principios de los años 80, la serie de atentados que comenzó en Alemania se extiende el resto de Europa. Quel sentiment vous avez aujourd'hui? J'ai un sentiment de honte et de douleur. Et de désespoir. A pesar de ser hechos aislados, los atentados causan una ola de indignación. Cientos de miles de personas salen a protestar a las calles de París, Viena y Amberes. En los 80, aumentan las protestas masivas contra el racismo. En muchos países se tipifican como delito las manifestaciones antisemitas. Crece la preocupación por el destino de los judíos en todo el mundo. Israel, Estados Unidos y Europa son escenario de manifestaciones en apoyo de los judíos discriminados en la Unión Soviética. En esa época, la opinión pública europea se concientiza cada vez más sobre la magnitud del genocidio cometido contra los judíos, al igual que las consecuencias de un antisemitismo llevado al extremo. Los negacionistas del Holocausto aprovechan el momento para difundir su tesis, limitada hasta entonces a un estrecho círculo. Esa tesis se convierte pronto en el axioma del discurso político de la ultraderecha. Es la fantasía antisemita por excelencia. Encaja perfectamente con la antigua idea de la conspiración, porque ¿cómo es posible convencer a miles de sobrevivientes de que testifiquen sobre lo ocurrido en los campos de concentración y los guetos? Imagínense la magnitud de la conspiración. Un engaño de tal alcance. Si tenemos en cuenta la historia de las fantasías antisemitas sobre la magnitud del complot judío, se puede entender por qué el Holocausto es entonces la coronación de toda la obra. Como reacción, se organizan cada vez más viajes a Auschwitz. Sobrevivientes toman la palabra. En Reino Unido y Canadá se abren y ganan juicios. Desvelan así el antisemitismo de los negacionistas del Holocausto. En Francia, el abogado y exministro de Justicia, Robert Badinter, es uno de los que se enfrenta a ellos en los tribunales. Tout à l'heure encore, vous a répété, oui, cette entreprise, cette escroquerie politico-financière. Alors, ça veut dire quoi? Si on le traduit dans sa vérité humaine comme moi je l'ai vécu, ça veut dire que tous ceux qui sont morts, les parents et les autres,
Tout cela sont devenus les instruments conscients, utilisés par tous les Juifs. Pour quoi faire? Pour arracher des réparations auxquelles ils n'auraient pas eu droit? Les mots ont un sens, sauf pour ceux qui les utilisent, comme vous. Et pour qu'il n'y ait aucune équivoque, que les choses soient claires. Pour moi, jusqu'à la fin de mes jours, tant que j'aurai un souffle, monsieur Forisson, vous ne serez jamais, vous et vos pareils, que des faussaires de l'histoire. Des faussaires de l'histoire, et de l'histoire la plus tragique qui soit, dont j'espère que l'humanité tirera, elle, la leçon et gardera le souvenir. Faurisson nunca quiso responder a eso, pero yo se lo dije a él y a todos los negacionistas del Holocausto. Ustedes no son más que falsificadores de la historia. May I say how deeply grateful I am to the American people, to its leadership in Congress and the White House, and to its many benefactors, and to the survivors, especially the survivors, for helping us further the cause of remembrance. 2000 años después del primer caso documentado de violencia antijudía, se pone en marcha el proceso de reconocimiento y reparaciones. Des descendants des Juifs expulsés d'Espagne pendant l'Inquisition. Pendant 3 ans, Madrid donne la possibilité à ces Juifs de demander la nationalité espagnole, un geste très fort dont l'objectif est de réparer une tragédie vieille de 5 siècles. ¿Cuánto os hemos echado de menos? Church report confesses England was birthplace of blood libel in 1144. Si on prend l'histoire de l'antisémitisme, en cuanto a la historia del antisemitismo, algunos investigadores han buscado un sistema de antecedentes, de alerta, basado en ciertos contextos históricos. Pero parece que no existe. Vivimos y esperamos que todo salga bien. Pero el mal no deja de volver, a veces de forma inofensiva, otras de forma desastrosa. Cuando una institución judía es hoy en día blanco de un ataque en Alemania, la primera pregunta que se plantea, lo que se preguntan los miembros de la comunidad judía es ¿de dónde ha venido? ¿Quiénes fueron? ¿Fueron extremistas de derecha, extremistas de izquierda o fueron fundamentalistas islámicos? Y eso demuestra que tenemos un verdadero problema, porque los judíos son blanco de los más diversos grupos. Les agressions contre des lieux de culte ou des établissements appartenant à la communauté juive. Well, we'll stay with that story now because a new survey of Jewish Londoners says they feel threatened by Islamic extremism. 386 actes antisémites ont été recensés, c'est 120 de plus que l'an dernier. Sur la même période, je précise. We must confront the reality that around the world anti-Semitism is on the rise. We cannot deny it. Les actes antisémites ont augmenté de 45% en un an, entre janvier et août 2012. Actualmente se está escribiendo un nuevo capítulo del antisemitismo. Resulta prematuro hacer una lectura histórica, porque es parte de nuestro presente. Ese nuevo capítulo es tanto más difícil de interpretar, ya que suscita esperanza y preocupación a un tiempo. El antisemitismo nunca ha sido denunciado, castigado y condenado con tanta vehemencia como ahora. Sin embargo, eso no impide que se manifieste de forma cínica o velada. Ya sea como un discurso de odio, ya sea de forma tímida o encubierta, el antisemitismo existe en numerosas y nuevas formas. Algunos lo difunden sin ser conscientes de ello o sin conocer la historia de fondo. Otros, en cambio, conocen muy bien el pasado que explotan. El aumento del antisemitismo en las últimas décadas no se puede explicar con el antisemitismo de épocas anteriores, ni se puede equiparar con él. El antisemitismo actual no tiene ningún vínculo con el antisemitismo de finales del siglo XIX, como tampoco lo tiene con el de la Edad Media, ni siquiera es comparable con los años 30 del siglo pasado.
El nuevo antisemitismo no está recogido en la legislación de los países europeos o de Estados Unidos. Pero en los últimos años se ha puesto de manifiesto su actualidad, sobre todo en forma de asesinatos o atentados aislados. Primero fueron perpetrados en Estados Unidos por la ultraderecha, en Pittsburgh, Jersey City y Muncie. Después, de nuevo en Europa en nombre del islamismo. En una escuela en Toulouse, en Francia, fueron asesinados niños a bocajarro. También hubo muertos en París, Bruselas, en Viena o en Halle, Alemania. Del lado antisemita siempre hubo argumentos en contra, porque no se argumentaba ni había que hacerlo de forma racional. Y ahí radica el gran dilema de la lucha contra el antisemitismo. Aunque no por ello deja de ser importante. También lo fue antes, enfrentar el antisemitismo con medios racionales, con esclarecimiento, con metodología didáctica y, si fuera necesario, con medios jurídicos, pero la realidad es que los resultados fueron casi siempre muy limitados.